Este otro orden, Blattodea, es donde encontramos a las cucarachas, que para empezar, como podemos ver en la imagen, no todas las cucarachas son feas. Hay cucarachas de colores bastante llamativos, pero siguen teniendo una forma muy única, muy reconocible en todos los grupos de cucarachas. Bueno, las cucarachas son paurometábolas, entonces sus juveniles van a ser conocidas como ninfas. En este caso, el huevo, la ninfa y los adultos son todos terrestres, o sea, hace que no hay ninguna etapa acuática. Aquí podemos ver que las cucarachas tienen antenas filiformes, tienen aparato bucal masticador y tienen dos pares de alas. La primera son conocidas como tegminas, siendo un poco más duras, y el segundo par de alas, que están por debajo de estas, son alas membranosas. Las cucarachas tienen aparato bucal masticador, ojos compuestos relativamente grandes, patas cursoriales y aunque no vuelan, pueden hacer vuelos cortos o pueden hacer planeos, pero no hay un despegue como tal, no hay un vuelo verdadero. Aquí en esta imagen podemos ver una cucaracha de estas comunes, Periplaneta americana, una hembra en particular, colocando un paquete de huevos. Estos paquetes de huevos son conocidos como ootecas, con doble O, ooteca. La ooteca puede tener de 20 y tantas a 40 y tantas cucarachitas, 40 y tantos huevos dentro, dependiendo de la especie. En el lado izquierdo podemos ver la diferencia entre el ápice del abdomen de un macho en la parte de arriba y de una hembra en la parte de abajo. Ambos, machos y hembras, tienen cercos, que son sensoriales, pero en la parte de en medio, el macho tiene otros como cercos pequeños, que se conocen como estilos. Entonces el macho va a parecer que tiene 4 colitas, 2 cercos y 2 estilos. Por su parte, la hembra tiene los cercos y en la parte de en medio, entre los cercos, tiene una placa que se conoce como placa suranal, que es la que permite o que se abra para colocar el paquete de huevos. También en la mayoría de los grupos, el último segmento, el último esternito abdominal, antes de llegar al ápice, antes de la placa suranal, suele estar dividido. Esto permite que el ápice del abdomen se abra más al momento de colocar los paquetes de huevos. Aquí en esta imagen podemos ver la morfología general, que ya mencionábamos un poco de ellas, con sus antenas filiformes, patas cursoriales. Aquí la cabeza queda oculta porque en la mayoría de los grupos de cucarachas el pronoto es tan grande que cubre la cabeza de las cucarachas. Aparte de que la cucaracha es hipognata, entonces siempre está como volteando para abajo, por así decirlo. Aquí alcanzamos a ver los cercos al final del cuerpecillo, sus tegminas, y en el caso de la mayoría de las cucarachas también, sus patas, sobre todo las tibias, suelen tener una gran cantidad de espinas. Algunas de las familias de importancia, sobre todo como plagas domésticas o como plagas en productos almacenados, la más conocida quizá sea Blattidae. Blattidae, la especie más distribuida mundialmente es Periplaneta americana, que son estas cucarachas relativamente grandes que solemos encontrar en las casas o en los caños. Son cucarachas que aunque sean pequeñas, son más grandes de 3 milímetros, de colores café rojizo, la común que vemos, ojos grandes, pronoto bien desarrollado. Las características que veíamos de macho y de hembra las veíamos con un blátido. Entonces la hembra tiene la última placa external antes de llegar a la placa suranal dividida por una fisura, que era lo que mencionábamos, y los machos con estilos largos y rectos. Entonces tienen sus 2 cercos los machos y los 2 estilos. Aquí vemos, por ejemplo, que en esta adulta y en esta juvenil podemos ver que son hembras porque las alas no han cubierto el ápice del abdomen. Aquí ya no podemos saber si es una hembra porque las alas nos lo están tapando, pero aquí podemos ver claro la placa suranal. Esta es una hembra, esta también es una hembra.
Acá vemos el paquetillo de huevos. Esta otra familia, Blaveridae, es donde encontramos la cucaracha de Madagascar. Son cucarachas grandes, algunas de ellas llegan hasta a los 10 centímetros. Son cucarachas de bosque. La mayoría de las cucarachas no son plaga. La mayoría de las cucarachas las encontramos en los bosques. Son detritívoras, o sea, se alimentan de desechos, por así decirlo, de residuos vegetales, animales. Entonces este grupo de insectos, las cucarachas en sí, nos ayudan a estar reciclando materia orgánica en los ambientes naturales. Este grupo Blaveridae suelen ser buenas cavadoras y tienen sus patas más cortas pero más fuertes. Generalmente Blaveridae suele tener muchos grupos que carecen de alas, que son ápteras. Sus patas, como mencionábamos, relativamente cortas, el profémur con una 3 espinas cerca de la punta y los cercos son cortos o ausentes. Aquí los alcanzamos a ver, cercos relativamente pequeñitos. Otra familia de importancia como plagas es Blatelidae, que es donde encontramos a Blatella germanica, la cucaracha alemana. Esta cucaracha son cucarachas más pequeñas, en promedio de 1,5 centímetros, de color café un poco más opaco, por así decirlo. La hembra no tiene dividido el último esternito visible antes de la placa suranal y los machos tienen sus estilos de diferente tamaño, o sea, asimétricos. Varios grupos de blatélidos tienen hembras ápteras, aquí no es el ejemplo, y al igual que la gran mayoría de los grupos de cucarachas son de hábitos nocturnos. Las cucarachas, al ser un grupo detritívoro, nos van a ayudar a controlar ese exceso de basura orgánica. Entonces, en las casas, nosotros al dejar cualquier materia orgánica que sea comestible fuera del refrigerador o de las alacenas, le facilitamos a las cucarachas el alimentarse. Entonces, mientras no se tenga más estricto control en no dejar ya sea comida o restos de comida, siempre vamos a tener cucarachas. Además de que son un grupo prácticamente omnipresente. En esta imagen podemos ver una ninfa de cucaracha haciendo una muda, prácticamente la penúltima muda. ¿Y cómo podemos saber? Porque si se fijan en el que está saliendo, el teneral tiene ya los botones alares bien desarrollados. Este sería el pronoto y aquí se está desarrollando el primer par de alas, aquí el segundo par de alas. Isóptera es el grupo donde vamos a encontrar a las termitas. Las termitas también en algunas partes son llamadas hormigas blancas, comején, palomillas de San Juan e incluso polilla. Isóptera significa alas iguales. Esto debido a que los reproductores, los reyes y las reinas, antes de formar sus colonias, presentan dos pares de alas membranosas prácticamente iguales. Las termitas es un grupo de insectos eusociales, igual que las hormigas y las abejas mieleras. La división del trabajo, las castas que vamos a encontrar son las típicas, las conocidas, las obreras, los soldados y los reproductores. Lo interesante con termitas es que tanto obreras como soldados hay machos y hembras, a diferencia de lo que pasa con hormigas y abejas, que son solo hembras. En el caso de los reproductores, generalmente en las colonias de termitas encontramos a la reina y al rey todo el tiempo. Los reproductores, cuando salen de las colonias parentales, tienen sus dos pares de alas membranosas. Después se dan los apareamientos en los mentados vuelos nupciales y para formar sus colonias nuevas pierden las alas. Aquí vemos otra imagen. Aquí vemos una obrera, un soldado, un reproductor con alas,
una reina ya sin alas, por eso nos dice que es una termita reina subterránea, y el macho, el rey termita subterráneo. Las termitas son paurometábolas, al igual que las cucarachas. Entonces tenemos ninfas, tenemos adultos. La reina se va a encargar de poner los huevos. Hay obreras que van a retirar esos huevos, los van a llevar a las cámaras de cría y van a estar cuidando y criando a las nuevas ninfas. Aquí vemos otra imagen, también lo mismo, un rey, una reina primaria, una reina secundaria, que ahorita vamos a ver qué onda con eso, un soldado, una obrera y una reina alada. Bueno, mencionándolo, la forma que podríamos ver la colonia de las termitas es muy similar a lo que conocemos con las hormigas. Lo que ya les mencionaba, la diferencia es que todo el tiempo obreras, soldados, son machos y hembras. Y los adultos tenemos reyes y reinas todo el tiempo. Cuando una colonia de termitas tiene un cierto grado de desarrollo, tiene una fuente de alimento constante y estable, se dan el lujo de producir reproductores, de esta colonia producir nuevos reyes y reinas que van a salir de esta colonia para formar sus nuevas colonias. Cuando salen tienen alas, se aparean, pierden las alas las pierden y ellos inician su nueva colonia. En ocasiones, ya sea por algo natural o por el control que puede hacer un humano con algún tóxico, por ejemplo, con algún insecticida, llegan a morir la reina, por ejemplo. La reina o la reina y el rey de la colonia. En el caso de hormigas, esto podría llegar a ser letal para la colonia. En el caso de las termitas, no. Algunas de las obreras pueden darse el lujo, por así decirlo, de poner huevos, y huevos que llegan a ser fértiles. Aparte, las ninfas que están todavía en desarrollo pueden modificarse y convertirse en reinas que van a ser conocidas como reinas secundarias. Entonces, si no se extermina por completo la colonia de termitas, las termitas van a producir nuevos reyes y por lo tanto la colonia va a seguir viva. Eso es lo que hace en ocasiones más difícil controlar a las termitas que a las hormigas. Aquí esta imagen es más o menos de lo que mencionábamos. Vemos una reina y un rey apareándose, ponen huevos, de estos huevos nacen ninfas, las cuales pueden dar origen a obreras, pueden dar origen a soldados o a producir reinas primarias. Estas ninfas se convierten en reinas primarias con alas que salen de sus colonias para formar una nueva colonia. Pero en caso, como mencionábamos, que esta reina primaria sea destruida, algunas de estas ninfas pueden producir reinas secundarias, las cuales no tienen alas, pero siguen con la función de poner huevos. Aquí vemos algunos alados, algunos reproductores, algunas obreras y soldados, algunas de las galerías que solemos ver sobre troncos, el daño que pueden estar haciendo a la madera y a otros productos de celulosa. Normalmente se nos dice que las termitas comen madera, pero en realidad las termitas como tal no pueden digerir la madera, no pueden digerir ni la celulosa ni la lignina, menos la lignina. Entonces para ello han desarrollado una simbiosis con un grupo de protozoarios, los hipermastígidos, que se encuentran en su intestino. Estos protozoarios son los que realmente digieren la celulosa y le dan nutrientes a la termita. Pero las termitas no nacen con estos protozoarios. Entonces la opción que tienen para obtenerlos es que las ninfas de los primeros estadios se tienen que comer las heces, el excremento de las ninfas mayores y de los adultos para poder obtener estos protozoarios. Aquí vemos dos tipos de termiteros.
El termitero gigante, por así decirlo, que podemos encontrar por ejemplo en África y en algunas partes de Australia, y que parece un edificio, ¿no? Una torre. Pero realmente esta es la parte visible del termitero, la colonia continúa aquí abajo. Lo interesante es que está lleno de túneles y hay unas aberturas aquí abajo y unas aberturas acá arriba a modo de chimenea. Entonces por aquí abajo entra aire frío o entra aire de temperatura normal, por así decirlo, y como aquí andan las termitas con todo su metabolismo a todo lo que da, trabajando y demás, esta parte se calienta. El aire caliente tiende a subir y entonces al subir se produce, por así decirlo, un vacío que jala aire de aquí abajo. Entonces constantemente está circulando el aire y está manteniendo fresco y evitando que se acumule el dióxido de carbono. Este otro tipo de termitero es el que vemos más comúnmente aquí en América. Y este termitero lo encontramos, por ejemplo, sobre árboles y en ocasiones vemos así como un montón de tierra sobre el árbol. En ocasiones incluso, ya cuando están abandonados, algunos grupos de aves, de pequeños mamíferos e incluso reptiles llegan a utilizarlos como madrigueras. Aquí vemos otra imagen. Esta es una reina, esta es la parte delantera de la reina y el abdomen súper desarrollado. Algunas de las reinas pueden llegar a tener hasta 16 centímetros de longitud y poner hasta 30.000 huevos al día. O sea, realmente la reina es una máquina de poner huevos. Las termitas y las hormigas son el grupo de insectos más abundantes y los grupos de insectos más abundantes en los ecosistemas terrestres. Entonces, esto los hace también la fuente de alimento para un montonal de animales. Pues realmente son importantes, ayudan a airear el suelo, facilitan la circulación de nutrientes en el suelo. Aquí vemos varias obreras, aquí cuidando a la reina, y aquí vemos algunos soldados. Estos de aquí del lado derecho son soldados de distintos grupos de termitas. Y por ejemplo vemos que muchos de ellos tienen sus mandíbulas grandes, pero este no. Este tiene como un cuerno, como una nariz. Todos los que tienen mandíbulas desarrolladas muerden y defienden a su colonia a mordidas, literal. Estos grupos, Termitidae generalmente, no tienen mandíbulas fuertes, pero tienen sustancias tóxicas o sustancias irritantes muy fuertes. Y son tan poderosas que ayudan incluso a alejar a grupos de hormigas como las hormigas safari en África, que son similares a las marabuntas de América y también son muy agresivas, pero los grupos de termitas que tienen sustancias químicas las detienen. Y bueno, como todos sabemos, las termitas son o pueden ser fuente de daño a productos de madera, tanto en la industria como en casa, e incluso pueden atacar ciertos cultivos cuando ya están en la etapa leñosa de los mismos, sobre todo si hay algo de humedad.